¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos volvamos a encontrar a través de este medio, Radio Jaí 104.3 FM, aquí en Tizayuca, Hidalgo. Gracias, gracias amigos, amigas, hermanitos que nos escuchan, que nos siguen a través de esta estación. Les doy muchas gracias por permanecer, por continuar. Gracias, gracias por su fidelidad a Dios. Vamos ahora para comenzar nuestro estudio del día de hoy. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias por este día, Señor, en el cual tú nos permites estar nuevamente reunidos, Señor, con la única finalidad, Padre, de escudriñar, Señor, las santas escrituras, Padre, de conocerte cada día más, Señor, de memorizar, Señor, de meditar en tu palabra, Señor, de conocer, Señor, todas aquellas cosas, Señor, que tú, todas esas instrucciones que tú dejaste para cada uno de nosotros, Señor, para poder, Señor, seguir tus benditas pisadas. Gracias, Señor, por las enseñanzas que nos trae tu bendita palabra, Señor, que siempre son para edificación nuestra, Señor, para nuestro fortalecimiento, para que continuemos, Señor, nuestro camino, Señor, en este mundo en el cual somos únicamente, Señor, vamos de paso, Padre, porque no pertenecemos a este mundo, Señor, sino que nuestra ciudadanía está en los cielos, Padre. Gracias, Señor, por la vida de cada uno, Señor, de nuestros hermanos en la fe, que continúan, Señor, conectándose fielmente cada lunes, Señor, así como a los amigos, Padre Santo. Gracias, Señor. Gracias por todos aquellos, Señor, que a través de las redes sociales, Señor, nos han de escuchar, Señor, o nos han de ver. Gracias, Padre, una bendición, Señor, para cada persona, Señor. Y que tu palabra, Señor, llegue, Señor, a hacer en cada vida lo que tiene que hacer, porque tu palabra es poder, Señor. Tu palabra, Señor, es palabra, Señor, que renueva, Señor. Palabra, Señor, que fortalece. Palabra, Señor, que puede transformar. Muchas gracias, Señor, por el privilegio que tú me das, Señor, de poder servirte, Señor, a través de la enseñanza de tu bendita palabra. Gracias, Señor. Que tu bendito Espíritu nos conduzca a toda verdad, Señor. Que sea tu bendito Espíritu, Señor, el que nos enseñe, el que nos corrija, el que nos instruya, Señor, en justicia, Padre. Gracias te damos, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio que estamos teniendo, estudios muy hermosos que hemos estado teniendo, que nos ayudan a nosotros como también como creyentes a que nuestra fe sea fortalecida, el poder conocer la vida de otros creyentes del pasado, de la antigüedad, y de saber que pasaron por las mismas circunstancias que nosotros pasamos, que pasaron por problemas, problemáticas que muchas veces parecían superiores a sus fuerzas, pero que en Dios pudieron lograr proezas, porque se dejaron en las manos de Dios y Dios hizo grandes, grandes proezas a través de todos esos hombres que encontramos en toda la, en toda la historia de la humanidad, en toda la historia bíblica. Encontramos hombres y mujeres que creyeron, que le creyeron a Dios y que llegaron a ser grandes hombres de fe y que están ahí en la palabra de Dios registrados con una finalidad, primero para conocer las grandezas de nuestro Dios que hace a través de aquellos que permiten que Dios use su vida, que oyen el llamado de Dios y que no se detienen, sino que van, escuchan, hacen, llevan a cabo y que se entregan a las manos de Dios. Dios es un Dios extraordinario y maravilloso, amados hermanos, que sigue haciendo grandes y extraordinarias cosas a través de aquellos que le permitimos que tome nuestras vidas, que las use porque le pertenecemos. Hoy hemos estado hablando de David, así como hablamos de Elías, hablamos de Eliseo, y ahora nos ha estado tocando, nos ha estado ocupando hablar de la vida de David. Obviamente la vida de David es muy, muy extensa, hermanos. Sin embargo, estamos tomando únicamente algunas pinceladas de la vida de David. Quizá
más adelante en otros estudios volvemos a tocar algunas pinceladas más de la vida de David o de la vida de Eliseo o de la vida de Elías o de la vida de esos grandes hombres del pasado que nos dejaron grandes lecciones de vida, enseñándonos que depositarse en las manos de Dios nunca, nunca va a ser tiempo perdido, sino va a ser de obra extraordinaria en el Señor, porque es a través de su Espíritu, y que además para gloria y honra del Padre, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. La semana pasada estuvimos hablando de la humildad de David ante Saúl. Vimos, ¿verdad?, cómo David, siendo un humilde pastorcillo de ovejas, pero ya siendo ungido de parte del Señor para ocupar el trono de Saúl, nunca perdió el piso, cosas que no sucede actualmente, ¿verdad? Cosas que muchos siervos de Dios se suben a un ladrillo y pierden la, eh, pierden su identidad en Dios, comienzan a creerse más, comienzan a querer ocupar el lugar de Dios y a querer hablar como si ellos fueran Dios. Y no es así. Nosotros todos los que hemos venido a los pies de Jesucristo, somos únicamente siervos y somos instrumentos. Y dice la palabra, nosotros elegimos ser vasos de honra o vasos de deshonra. Y yo creo que todos, hermanos que me escuchan, queremos ser vasos de honra para la gloria, para la honra de nuestro Dios. Y hoy que nos está ocupando la vida de David, vemos cómo este joven, aún después de haber sido ungido, nunca perdió el piso. Siempre fue un joven que sabía cuál era su posición, sabía que todo lo que sucedía en su vida y las proezas que lograba, obviamente no eran proezas logradas por sí mismo, por su capacidad, por su inteligencia, por su sagacidad. No, cada una de las cosas extraordinarias que sucedían en la vida de David, él sabía y reconocía y lo hablaba a voz en cuello, que todo se lo debía al Dios de los ejércitos, porque de él eran las proezas. Él le daba siempre las batallas, ¿verdad? Le daba el Señor el triunfo. Y la semana pasada estuvimos hablando de que él fue humilde todo el tiempo. Y hablamos de que si nosotros, ¿verdad? Eh, tenemos ese tipo de humildad. La semana pasada te decía, ¿verdad? Que el ejemplo extraordinario de vida lo encontramos en Jesús, el ejemplo extraordinario de humildad que hubo en él. Pero hoy estamos hablando de David, de un hombre que era como tú y como yo, con errores, con faltas, pero que sabía y reconocía quién era Dios, quién era Jehová de los ejércitos, y que cada día que se depositó más en las manos de Dios, sucedieron cosas extraordinarias que él reconocía que no eran porque él las lograba. Y hablamos de que si nosotros somos humildes como el joven David, ¿verdad? Podremos vencer los deseos de la carne, esos deseos que nos avasallaban, que nos dominaban en el pasado y que ahora, ¿verdad? Ahora ya no somos esclavos del pecado y que vamos de victoria en victoria con nuestro Señor. Aprenderemos a través del Espíritu, ¿verdad? A ser humildes, a dejar la ira, la contienda, los celos, la borrachera, las malas palabras, la falta de perdón y todas esas cosas que en otro tiempo, ¿verdad? Participábamos. Y también hablamos de que si somos humildes, ¿verdad? Como David, podremos vencer el mundo. Y dice la palabra de Dios, nos hablaba de un texto maravilloso que dice, ¿verdad? Que nosotros también, Jesús dice, yo he vencido al mundo y ustedes también lo van a hacer. No va a ser fácil, dice el Señor, pero sin embargo, si permaneces en mí, harás grandes cosas, dice el Señor, aún mayores de las que yo hago, dijo el Señor. Tú las harás. También seremos vencedores del mismísimo diablo, ¿verdad? Que se nos presenta de una
y de otra forma aparentemente atractiva y que quiere hacernos caer, pero que si nos ponemos, ¿verdad? La coraza de justicia, si nos ponemos la armadura de Dios, saldremos vencedores, porque cada cosa que compone, ¿verdad? La armadura de Dios tiene un sentido espiritual en nuestras vidas y que es importante que echemos manos de la armadura porque es el mismísimo Dios siendo nuestra armadura, aquel que nos ayuda día con día. Y también venceremos las tentaciones, porque si estamos en el Espíritu, entonces el enemigo huirá de nosotros. Y también podremos perseverar en ser como Cristo, en cada día parecernos más a Él, porque nuestro objetivo principal es llegar a la estatura del varón perfecto. Y cada día que tú y yo estudiamos la palabra de Dios, estamos edificándonos, estamos siendo transformados por la palabra, estamos siendo limpiados a través de la palabra como ríos de agua viva que corre por todo nuestro interior, sacando toda la inmundicia que pueda haber todavía, todo aquello que todavía traemos ahí arrastrando y que nosotros debemos de entregárselos al Señor, porque si no lo hacemos, Dios es un Dios caballeroso, un Dios que nunca va a entrar a un área de nuestras vidas que no le queramos entregar. Y para ser, ¿verdad? Para ser un fiel servidor de Jesús, tenemos que entregar todas las áreas de nuestras vidas, todas, absolutamente todas. Y podremos entonces perseverar en el camino del Señor, caminando sobre las huellas de nuestro amado Jesucristo. Y podemos ver a través de este estudio que estamos tomando la fe de David que tenía en Dios. Era una fe extraordinaria, porque aún siendo jovencito, siendo niño, ¿verdad? Porque esto no comienza cuando él era jovencito, sino comienza desde pequeño. Y esa fe en Dios se va desarrollando de tal manera que cuidando las ovejas, él tenía grandes proezas porque él siempre depositaba su fe en Dios. Mira, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. En primera de Samuel 17, acuérdate que hemos estado en el capítulo 17 de primera de Samuel, y hoy vamos a ver el versículo 37 al 38. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Amén. Y antes de entrar en materia, déjame leerte el versículo de primera de Corintios 16:13. Dice la palabra de Dios, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Fíjense qué tremendo, ¿no? El Señor nos dice, está atento, debes de estar atentos y estar firmes en mi palabra, no hacerte ni a izquierda ni a derecha, sino permanecer firme en mi palabra, permanecer firme en tu fe, en la fe en el Hijo de Dios, en la fe de nuestro Señor que nos salvó y que ahora tenemos vida. Y además agrega algo más la palabra, dice, portaos varonilmente y esforzaos, es decir, pórtense como hombres que tienen la capacidad para enfrentarse a lo que sea en fe. Amén. Entonces, vemos aquí, ¿verdad? Que la semana pasada nos quedamos precisamente en que cuando escucha a David todo esto, lo llevan hasta Saúl y le dice que él le permita, ¿verdad? Pues ir a enfrentarse a ese incircunciso que estaba osando ofender al pueblo de Dios y sobre todo estaba retando a Jehová de los ejércitos. Y entonces cuando lo ve Saúl, pues sí se no sé, yo creo que se
entristeció probablemente o se descorazonó al ver a David siendo un jovencito, que no era un hombre de guerra. ¿Te acuerdas que le dijo Saúl, es que tú no eres un hombre de guerra? Yo creo que era un hombre menudito, un joven menudito, porque era un jovencito, un adolescente que probablemente era menudito, se dedicaba a cuidar las ovejas. Entonces, probablemente no era un hombre, un joven fuerte, grandote, probablemente en ese tiempo, ¿verdad? Porque era un jovencito. Porque después vamos a ver en la historia de David, él era un hombre de guerra, fue un hombre de guerra, pero al inicio, ¿verdad? Cuando el Señor lo manda a ungir, es un jovencito, un adolescente. Y cuando él se presenta delante de Saúl, obviamente David se queda descorazonado, desanimado, porque decía, pues este jovencito qué va a hacer, ¿verdad? Yo me imagino que ya Saúl, perdón, ya había enviado a sus mejores hombres a la batalla en contra de este hombre y nadie podía vencerlo. Entonces él se sentía desesperado, muy desesperado. Y cuando ve a este joven y como no ve otra opción, pues dice, bueno, ándale, pues ve a hacerlo, ¿verdad? Porque David comienza a platicarle las hazañas que ha llevado a cabo en el nombre de Jehová de los ejércitos y le habla, cuando he estado cuidando el rebaño y de repente viene un león, yo con mis manos, dice, ¿verdad? Que le rompía la quijada y golpeaba y peleaba con el león cuerpo a cuerpo. Y le platica también de cómo incluso hasta un oso, él lo vencía. Entonces, cuando escucha estas historias, Saúl, pues probablemente no se animó mucho, ¿verdad? Pero decía, bueno, pues ándale pues, porque David le hablaba de que no era en sus fuerzas, sino que Dios le daba la victoria de su batalla. Y él estaba diciendo, y Dios me va a dar la batalla ante este incircunciso, ante este irreverente gigante, ¿verdad? Filisteo que osa eh, estar amedrentando al pueblo de Dios y sobre todo estar provocando a Jehová de los ejércitos. Y entonces, pues le dice, ándale, ve y que Jehová esté contigo. A él, al escuchar la narrativa de David, lo primero que se le viene a la mente, dice, bueno, pues ándale pues y que ese mismo Jehová que te salvó de las garras del león y del oso, pues que él mismo te acompañe y te ayude, ¿verdad? Pero antes de que se vaya, todavía Saúl, pues piensa en eso, pero él a su vez piensa en equipar a David. Y lo primero que hace es ponerle su armadura. La armadura de Saúl se la pone a David. Y dice que le puso sus ropas y también puso sobre su cabeza un casco de bronce. Yo me imagino, y Saúl, según narra la palabra de Dios, era un hombre corpulento, grandote. Entonces yo me imagino que era un casco pesado, grande, que obviamente probablemente le quedaba grande a David porque era un jovencito. Y dice además que también le armó de una coraza. Es decir, que no quería enviarlo así nada más. Él, hay que recordar que aunque Saúl, ¿verdad? Ungió a, aunque Dios, perdón, ungió a Saúl, con todo, Saúl siempre hacía lo que quería. Por eso el Señor iba a quitarle el trono y dárselo a David, porque Saúl era un hombre irreverente, un hombre que no buscaba la dirección de Dios, era un hombre que no se sujetaba a lo que el profeta le decía que decía Dios, hacía lo que quería. Quiso ocupar el lugar del sacerdote y ofrecer sacrificio sin que Dios se lo haya mandado a hacer. Y a raíz de todas esas infracciones que fue cometiendo Saúl, es que el Señor elige a David. Y entonces él lo viste con su armadura. Ajá. Y vemos cómo en ningún momento, ¿verdad? Eh, eh, vemos que en ningún momento David perdió el piso, sino que él era un joven humilde, pero también mostraba su inmensa fe de Dios, esa fe que lo llevaba a llevar a cabo
proezas tremendas que un hombre común y corriente, ¿verdad? Podría hacer. Hemos escuchado en las noticias, ¿verdad? De cómo hombres que se han atrevido a querer estar domando leones y que en un descuido o X situación el león los ataca y los llega incluso pues a quitarles la vida. Ajá. Pero no era esta la historia de David. En David era una historia diferente. No domaba leones, ni andaba ahí también domesticando osos, pero sin embargo, Dios le daba la batalla porque él siempre clamaba al amparo y fortaleza de Dios. Y actualmente, hermanos, hablando humanamente, yo creo que todos los hombres tienen alguna clase de fe temporal eh, es decir, una clase de fe para todo lo temporal, para las cosas que les suceden. Tienen una fe, pues que tienen para ciertas circunstancias, pero, o para lo espiritual, ¿verdad? Hay diferente clase de fe o una clase de fe que el hombre natural usa, ¿verdad? Ya sea a través de chamanes, a través de brujos, a través de talismanes, a través de, no sé, de ciertas palabras, de ciertas cosas, ¿verdad? Lo hacen, pero la fe en Dios es diferente, amados hermanos, y es una cosa tan sencilla, es una cosa tan sencilla porque es tener una confianza sencilla en la bondad de que aquel que promete cumple sus promesas. Ya lo estudiamos anteriormente, ¿verdad? Que Dios es un Dios amoroso, que no necesita de grandes complicaciones para entender, ni tampoco necesitamos de grandes razonamientos para poner nuestra fe en Dios. Es simplemente saber que es Dios de los ejércitos, quien ha creado todo lo que vemos. Y si pudo crear todo lo que vemos y podemos leer en la palabra de Dios las sin fin de maravillas que él hizo, no es difícil poner nuestra fe en un Dios de esa envergadura. Dios es un Dios grande, poderoso, y además Él cumple cada promesa que Él hace a sus hijos. Él las cumple, Él nunca falla, porque está de por medio su nombre, y Él nunca va a faltar a su nombre, como un padre que anhela, ¿verdad? Que su hijo confíe en él. Así Dios quiere que nosotros confiemos. ¿Cuántas veces, verdad? Sucede que nosotros con nuestros hijos a veces tienen ciertos miedos, ciertas cosas, y nosotros, ¿verdad? Eh, les hablamos de la palabra de Dios, les hablamos de que Jesús está con ellos, sobre todo cuando están pequeños, y les enseñamos a poner su fe en algo, en alguien que no podemos ver, pero que lo podemos sentir, que Él está alrededor nuestro, que Él nunca se aleja de nosotros cuando nosotros estamos buscándole de continuo. Entonces, Dios quiere que así como los hijos, ¿verdad? Cuando somos pequeños buscamos los brazos de papá, cuando nos sentimos amedrentados, cuando nos sentimos miedo, cuando sentimos dolor, tristeza y nos acurrucamos en los brazos de nuestros padres. Así quiere el Señor que nosotros busquemos los brazos de nuestro Padre Celestial y busquemos ser acurrucados, ser consolados, porque Él nos ama y Él quiere que confiemos en Él, porque Él es un Dios que cumple sus promesas. Dice la palabra de Dios que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Amén. Y la fe de David, la fe que tenía David en Dios, era tan necesaria para la salvación, no solamente de él, sino también del pueblo, el cual estaba siendo amedrentado por este gigante, y él necesitaba poner más que nunca, más que cuando él clamó, cuando luchó con un león o con un oso, todavía necesitaba tener una fe mayor, porque ahora estaban de por medio un pueblo, estaba de por medio el pueblo de Dios. Amén. Y vemos en Isaías 45:22 algo bien importante. Dice la palabra de Dios: mirad a mí y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay más.
Amén. Fíjense este versículo tan precioso para nosotros, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, dice, mírenme a mí, sean salvos. Si nosotros venimos, ponemos nuestra mirada en Dios, en nuestro amado Jesucristo, seremos salvos. Si venimos a Él y reconocemos nuestra condición de pecador, nos arrepentimos, Él nos perdonará, hermanos, si es que hemos cometido pecado, o aquel que nunca se ha arrepentido, si viene a Jesús, indudablemente no será echado afuera, sino que Jesús le perdonará sus pecados. Amén. Y dice el Señor, todos los términos de la tierra, dice, todos los términos de la tierra, véanme a mí, búsquenme a mí para que sean salvos. No hay otro medio. No hay otra forma de que puedan ser salvos. Yo soy, dice el Señor Jesús, yo soy el medio a través del cual ustedes pueden ser salvos de la muerte eterna, de estar en un tormento eterno, ¿verdad? Sin Dios, amén. Y dice, porque yo soy Dios y no hay más, es decir, yo soy Dios, ustedes pueden hacerse dioses de arcilla, de oro, de plata, de palo, de piedra, pero eso es tu invención, porque no hay dioses, el único Dios soy yo y no hay más. Entonces, David sabía esto, David sabía que no había otro Dios fuera del Jehová de los ejércitos. Y si David hubiera confiado únicamente en sus propias fuerzas, en su intelecto, en su propia estrategia o en su valentía, en sus propias fuerzas, hubiera sido derrotado por completo. No les quepa duda. Y si nosotros, amados hermanos, insistimos en querer ser salvos por nuestras propias fuerzas, por nuestras propias obras, por nuestras propias estrategias o porque somos muy valientes y todo lo podemos, ya desde ahí, hermanos, estamos en una derrota total. Amén. Entonces, él hubiera sido derrotado si él hubiera confiado en sus propias fuerzas y no solamente él, sino que además su pueblo, el pueblo de Dios, hubiera sufrido una terrible derrota. Sin embargo, vemos aquí en este pasaje que acabamos de leer que David da testimonio, ¿verdad? En esta parte de la Sagrada Escritura que acabamos de leer en Primera de Samuel 17, ¿verdad? Acabamos de leer del 37 al 38, cómo él da testimonio que por su fe en Dios, él, el Padre Eterno, Jehová de los ejércitos, le había librado de las garras del león y de las garras del oso. O sea, no era porque él era muy hábil o porque fuera muy inteligente o porque tuviera estrategias muy específicas para poder ganar una batalla con un animal de esa envergadura. Porque hay que recordar que el león y el oso pues no son animales pequeños, son animales de tamaños descomunales. Sin embargo, Dios le daba la victoria a David. Y entonces él daba testimonio delante de Saúl de las proezas que Dios hacía a través de él, dándole la victoria delante de las garras del león y delante de las garras del oso. Y es por eso que David tenía su confianza en que Dios le libraría de ese gran filisteo enorme, enorme, ¿verdad? Él no tenía miedo porque sabía que Jehová de los ejércitos iba a darle la victoria. Y la fe de David en Dios era necesaria, muy necesaria para él, para realizar el trabajo que Dios le había encomendado. Dios había hecho caer una gran responsabilidad sobre David, ser el rey de Israel. Y es por eso que David, para darse a conocer ante el pueblo, tenía que tener fe en Dios para que viesen las maravillas de él y que pudiese el pueblo proclamarlo como rey de Israel. Entonces, la fe de David era imprescindible, era sumamente importante. Sin la fe en Dios,
no podría llevar a cabo la gran responsabilidad que Dios estaba poniendo sobre los hombros de David. David había sido ungido y desde el mismo momento en que fue ungido, se le fue dado a conocer que él iba a ser el rey de Israel. Entonces, él eh, comenzó, ¿verdad? Con esta gran proeza y él tenía que hablar de las maravillas de Dios. ¿Para qué? Para que supieran que David estaba siendo respaldado por Jehová de los ejércitos, que no él se estaba erigiendo como rey o que él quería usurpar el lugar de Saúl, no, sino que él estaba siendo respaldado por Jehová de los ejércitos y esta oportunidad que tenía de vencer a Goliat era una oportunidad extraordinaria en la cual Dios lo estaba poniendo para que no solamente vieran que Dios estaba con él, sino que además el pueblo pudiera proclamarlo como rey de Israel al joven David. Amén. Esa fe de David en Dios era muy necesaria para obtener la victoria. Mira lo que dice primera de Juan, primera de Juan 5:4. Dice la palabra de Dios, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fíjense qué fe tan poderosa, una fe que no, la fe, hermanos, es un don del Espíritu Santo, que solamente ese tipo de fe hacia nuestro Señor, hacia Dios, lo puede dar el Espíritu Santo, porque es una fe inamovible, una fe que nada que se nos presente enfrente va a hacer que se mueva nuestra fe de seguir creyendo en Jehová de los ejércitos, en nuestro amado Jesucristo. Entonces, era necesaria ese tipo de fe en la vida de David hacia Dios de los ejércitos, hacia Jehová, para obtener la victoria, porque solamente con ese tipo de fe iba a poder vencer el mundo. Y ese texto también lo debemos de retomar para nuestras vidas, porque solamente con ese tipo de fe, amados hermanos, que da el Espíritu Santo y que la desarrollamos a través del Espíritu Santo, la fortalecemos a través del Espíritu Santo, solamente a través de esa fe podemos vencer el mundo. Recordemos que el mundo representa el pecado. Podemos vencer el pecado en todas sus presentaciones en las que nos quiera, en la que nos las quiera traer en cualquier tipo de envoltura del enemigo. Solamente a través de ese tipo de fe. Amén. ¿Cuántas veces, cuántas, amados hermanos, cuántas veces hemos sido derrotados por el enemigo de nuestras almas, por falta de ese tipo de fe? Si queremos ser victoriosos en las pruebas y en las luchas, debemos de tener esa fe inamovible que solamente a través del Espíritu Santo, a través de la fe en la obra expiatoria de Jesucristo, podemos ir teniendo y podemos ir desarrollando a través del Espíritu Santo. Dice Hebreos 11:6, porque sin fe, pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Amén. Entonces aquí nos habla nuevamente de que sin fe, de ese tipo de fe, ¿verdad? Que tenía David, de ese tipo de fe que nos enseñó Jesús, es la que necesitamos. Porque sin ese tipo de fe no podremos jamás, imposiblemente, agradar a Dios. Jamás podremos agradar a Dios, porque es necesario, amados hermanos, que todos los que nos acercamos a Dios tengamos la certeza de que verdaderamente Él existe, de que verdaderamente sus promesas son reales y que además Él es galardonador de los que le buscamos. Amén. Esto tenemos que entenderlo, amados hermanos, que Él es el único que galardona a aquellos que le buscamos, que no nos amedrenta
la circunstancia por la que estemos pasando. Amén. Y que vemos en la vida de este joven David. Amén. Y de esa misma manera vemos y continuamos viendo a la sencillez del joven David ante, ante Saúl. Mira, continuamos leyendo en Primera de Samuel 17, 39 al 50, y dice de la siguiente manera: y ciñó David, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cayado en mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y te daré tu carne, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén. Fíjense qué historia tan maravillosa. Vemos, ¿verdad? Vemos que una vez que David, ¿verdad? Saúl le puso su armadura y le dice: a ver, camina, prueba, a ver si, cómo te sientes, a ver cómo. Pero yo me imagino, ¿verdad? Una armadura grande, porque Saúl era un hombre grande, ¿verdad? Era un hombre fuerte, era un hombre de batalla, entonces debió de haber tenido una armadura espectacular, ¿verdad? Hecha a su medida. Y cuando se la pone a David, obviamente era una armadura que no estaba hecha a su medida. Entonces, por lo tanto, yo creo que desde el yelmo, ¿verdad? Que le puso y toda la armadura que le ciñó, pues realmente dice que David comenzó pues a dar pasos, así como cuando uno va, ¿verdad? A un lugar y se mide unos zapatos y anda uno caminando a ver cómo siente. Yo me imagino hacia a David con esa armadura caminando unos pasos para ver cómo se sentía con la armadura. Y dice aquí, ¿verdad? Que él se sintió totalmente, pues, como cuando uno se pone algo que no le queda a uno, y si uno dice: no, es que esto no me queda a mí, no me gusta cómo se me ve, no lo quiero. Entonces, lo que hizo David, ¿verdad? Él, pues, le dijo: yo no puedo andar con esto, porque yo nunca practiqué este tipo de cosas, yo nunca he usado una armadura. Y entonces David dice que se echó, quiere decir, se sacó, se quitó la armadura y la dejó a un lado. Y entonces dice que una vez que hizo esto, dice que tomó su cayado en su mano, es decir, ¿verdad? Ese cayado con el que él dirigía a sus ovejas cuando se querían salir del camino, él las volvía a poner eh, en, en el camino correcto a través de ese cayado. Y entonces él tomó su cayado y dice que además escogió 5 piedras
esas piedras lisitas que se encuentran a las orillas de los arroyos o que se encuentran en los arroyos y las puso en su saco pastoril, donde yo creo que luego llevaba su alimento, su comida cuando iba a cuidar a las ovejas, dice, y las puso en su saco pastoril y en el zurrón que traía y tomó también su onda, la onda, ¿verdad? Yo creo que ya todos conocemos, ¿verdad? Esa que tiene una especie de, de piel, ¿verdad? Un pedazo de piel al final con cuerdas y que ponen la piedrita y empiezan a darle vuelta, ¿verdad? Y toman puntería para pegarle a lo que ellos determinan golpear o pegar, ¿verdad? O matar incluso a un ave. Y pues entonces David hizo esto, tomó sus 5 piedras, ¿verdad? Que si pensamos un poco, pues esas 5 piedras podrían estar hablando también, ¿verdad? De los 5 ministerios, de los 5 ministerios que el Señor Jesús instituyó. Pero bueno, dijera la viejita del anuncio, esa es otra historia, ¿verdad? Entonces llevaba ahí esas 5 piedras lisitas de mar que él iba a usar para enfrentar al temible Goliat. Y dice que cuando una vez teniendo las cosas que él consideraban que eran necesarias para su batalla, ¿verdad? Para esa batalla que él iba a enfrentar, tomó sus piedritas, tomó su callado, tomó su honda y él se fue. Dice que emprendió la carrera, ¿verdad? Hacia donde estaba el filisteo, ¿verdad? Fue hacia él, ajá, se encaminó hacia allá y se fue acercando, ¿verdad? Y entonces, al verlo, Goliat hizo lo mismo, ¿verdad? Se encaminó hacia donde vio que venía David y con él venía su escudero. El escudero venía delante de Goliat. Y dice que cuando el filisteo, es decir, cuando Goliat vio a David, ¿verdad? Lo miró y vio y dice que lo tuvo en poco, dice que lo menospreció, lo vio como nada. Yo creo que ha de haber dicho, no, pues si he matado a sus hombres de guerra que están fortachones, que están fuertes, que dominan la espada, que son hombres que se han preparado para ella, pues con más razón este muchacho, ¿verdad? Lo vio como poco, lo vio, imagínate ver a un jovencito de escasos probablemente 16, 17 años y enfrentándolo, empezamos primeramente con la estatura, ¿no? Con que era un joven, probablemente todavía era pequeño, probablemente se veía delgadito, ¿verdad? Así como frágil, o probablemente también, ¿verdad? Pues se veía inocente, obviamente. Y además, no solamente eso, sino que además lo veía que venía con un callado, por eso él cuando lo ve le dice que soy yo perro para que vengas hacia mí con palos, porque él llevaba su callado y pensó que con el callado lo iba a golpear, ¿verdad? Y dice aquí, ¿verdad? Que el Goliat, ese atrevido de Goliat, maldijo a David por sus dioses, ¿verdad? Y dijo luego al filisteo, el filisteo a David, ven a mí, ven, ándale, dice, sigue caminando, ven hasta acá, llega aquí, le dijo, ¿verdad? Dice, y yo le daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Pero entonces David le contestó a Goliat, a ese filisteo, irreverente, ¿verdad? Le dijo, ay, imagínense a este David, a este jovencito diciéndole, oye, tú vienes a mí con una lanza, con espada y con jabalina, vienes súper armado. Yo quiero pensar que hasta iba con armadura, ¿verdad? Yo quiero pensar. Dice, tú vienes a mí con todos esos artefactos. Dice, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. Fíjate qué tremendo y qué convicción tenía David de en quién estaba confiando. Él le dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú
te has atrevido a provocar. Y dice, y Jehová, mi Dios, te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos, incluyéndote a ti, ¿verdad? A las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra, absolutamente toda, sabrá que hay Dios en Israel, que Jehová de los ejércitos es Dios sobre todo supuesto Dios de los contrarios. Dice, y además, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él nos entregará a cada uno de ustedes en nuestras manos. Fíjense, qué tremendo escuchar a este David, a este jovencito, estarle hablando, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo, diciéndole, tanto tú como tus compañeros van a ser entregados en nuestras manos. Y hoy mismo todas las naciones, todos los pueblos sabrán que hay Dios en Israel. Y que además esta congregación, el pueblo de Israel, sabrá, ¿verdad? Que Jehová nos salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla. El mismo David decía, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, de los escuadrones de Israel, es decir, que era el Señor, Dios Todopoderoso, es el comandante en jefe de sus escuadrones. Y él no necesita de jabalinas, ni de espadas, ni de lanzas, de nada. Él da la batalla. Amén. Y dice, ¿verdad? Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, imagínense ver a ese hombre enorme, enojado, encolerizado y con una espada, con su espada tremenda, que les decía yo la semana pasada, ¿verdad? Que su espada era del tamaño, o su lanza más bien era del tamaño de un rodillo de telar. Y su espada, por consiguiente, era tan grande como ello. Entonces, imagínense, él corrió, emprendió la carrera hacia donde estaba David. Y David no se amedrentó, él se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Es decir, él también corrió hacia donde venía, a darle el encuentro al filisteo Goliat. Y dice que metiendo su mano en la bolsa de su morralito pastoril, sacó una de sus piedras de río y la puso en su onda y la comenzó a girar y a girar. Y dice que la tiró e hirió al filisteo. Lo hirió en la frente. Y dice aquí la palabra de Dios que esa piedra dio aquí en su frente y quedó incrustada en la frente de Goliat. Y en ese mismo momento él cayó rostro al piso, ¿verdad? Quedó totalmente incrustada esa piedra en la frente de Goliat y él cayó rostro en tierra. Así fue como David venció a ese filisteo incircunciso que se atrevió a provocar a Jehová de los ejércitos, a Jehová de los escuadrones de Israel. Y él, ¿verdad? Venció al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en la mano. Dios le dio la victoria a este pequeño hombrecito, a este jovencito enclencle probablemente que Goliat lo vio como nada, era enorme, mucho más enorme que él, y lo venció, porque Jehová de los ejércitos estaba de su parte. Amén. Entonces, aquí veamos Salmo 116, 6.
Y dice la palabra de Dios, Jehová guarda a los sencillos. Estaba ya postrado y me salvé. Estas son palabras de David, del grandioso David. Saúl visitó a David con sus ropas y le puso en su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Acabamos de leer esta hermosa historia y vemos, ¿verdad?, cómo Saúl, desesperado, como ya lo hemos hablado, ¿verdad?, le puso toda su coraza, le puso toda su armadura, pensando que con eso David iba a traer la victoria al pueblo de Israel. Pero Saúl, ¿verdad?, que estaba muy lejos de entender lo espiritual, no entendía que las palabras que salían de David eran palabras proféticas, que estaba hablando de cómo Jehová de los ejércitos en ese día iba a mostrarle al pueblo de Israel que el Dios de los ejércitos es un Dios grande y que da la victoria a quien se ciñe conforme a sus mandamientos, a quien se somete conforme a sus mandamientos. Y además estaba hablando también, ¿verdad? En este caso, de cómo también el pueblo iba a comenzar a hablar de David para que ocupara el lugar de Saúl. Con esas piedras que llevaba en su saco pastoril y su honda, Dios le dio la batalla. Dios nos muestra, porque lo hemos visto en su palabra, de que Él nos da la victoria, porque nuestra batalla, hermanos, no es con otro humano, sino son batallas que se llevan a cabo en lo espiritual, ¿verdad? David demostró lo que era delante de David. Es decir, David le dijo, yo no necesito esta armadura, ¿verdad? Yo no necesito esto. Yo soy un pastor de ovejas y el Señor me ha dado la victoria sin necesidad de todo eso, porque la victoria no es mía, sino la victoria es de Jehová. Dice en el versículo 45, vemos en segunda de Corintios, antes de pasar, ¿verdad? El texto que les estoy hablando, dice en segunda de Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, ¿verdad? Sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. David no necesitó de espada, no necesitó de jabalina, lo único que necesitó fue el poder de Dios, ¿verdad? Dios que le dio la victoria a través de su espíritu. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Ya lo habían vestido como un soldado y él no era un soldado. Es por eso que él se despojó de esas vestimentas de soldado, de hombre de guerra, de hombre de batalla. Y él se puso las vestimentas de un pastor de ovejas, demostrando de esa manera lo que él era. Él era un pastor de ovejas y prefirió usar lo que tenía y ser tal cual es. Nosotros, hermanos, no necesitamos demostrarle al mundo nada. Nosotros sabemos lo que somos en el Señor y sabemos que el Señor nos dará la victoria en cada una de las batallas que tengamos que enfrentar si nosotros reconocemos nuestra debilidad, reconocemos que no es nuestra la batalla, sino que la batalla viene de Jehová de los ejércitos. Y David demostró su sencillez, no confiando en sí mismo. Esto es bien importante, hermano, que no pongamos nuestra fe y nuestra confianza en lo que nosotros somos, en lo que nosotros podemos obtener, en lo que nosotros creemos que podemos ser. Mira lo que dice en el 45 del capítulo 17 de Primero de Samuel. Dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Amén, gloria sea el Señor. Y mira lo que dice el Salmo 66:18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me había escuchado. Amén. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros debemos de mirarnos a nosotros mismos sin perdernos, sin creer que todo lo que hemos avanzado, que toda la transformación que hay en nuestras vidas es por nuestras fuerzas, porque nosotros nos dispusimos a hacerlo, porque nosotros hicimos todas las transformaciones, ¿no? Debemos de reconocer que nuestro Señor
es el que hace todo y que nosotros únicamente, amados hermanos, somos instrumentos en sus manos. Tampoco confió David en otros, sino que toda la confianza puso en Jehová. David nunca se olvidó del nombre de Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice el Salmo 7:17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Y en Salmos 8:1 al 9 dice, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos, de la boca de los niños y de los que mama fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y mira también lo que dice en el Salmo 9:2, me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré tu nombre, oh Altísimo. ¿Cuántas victorias tendríamos cada uno de nosotros si confiásemos más en el nombre de Jehová de los ejércitos? Si no titubeáramos cuando se nos presentan circunstancias. David siempre demostró su sencillez porque no deseaba la victoria para su propia gloria. Y esa misma actitud debemos de tener cada uno de nosotros como creyentes, el saber mostrar sencillez, sujeción a Dios y saber de antemano que la victoria que nosotros deseamos no es una victoria propia, sino es la victoria de nuestro Señor para darle honra y gloria a Jehová de los ejércitos. Dice en primera de Samuel 17:46 al 47, Jehová te entregará hoy mismo en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová de los ejércitos no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Es decir, el Señor es el victorioso. Él es el que gana la batalla. Él es el que nos da la batalla. Él es el que pone al enemigo en nuestras manos. Pero necesitamos estar asidos de Él, hermanos. Es no soltarnos de Él. David deseaba la victoria para la gloria de Israel y para la gloria de Dios. Y ese debe de ser también nuestro objetivo. Que sea, ¿verdad? Debemos desear la victoria para el pueblo de Dios y para la gloria de nuestro Dios. Por eso, con mucha razón, el salmista dice en el Salmo 115:1, no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Y esto es verdad, hermanos, no a nosotros, sino al nombre, sino a nombre del Señor nuestro Dios, la gloria. No es para nosotros la victoria, no es para nosotros el que nos vitoreen, sino la victoria es para Dios y a Él debemos de darle glorias. Por lo tanto, amados hermanos, así como David era sencillo y la palabra de Dios, Jesús nos habla de que seamos sencillos ante Dios, debemos de ser así, hermanos. Debemos de ser sencillos delante de Dios y no hacer alarde de nuestra propia sabiduría, ni de nuestra inteligencia o de la fortaleza que podamos tener, ¿verdad? Porque claramente el Señor Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podrás hacer. Y esto nos lo dice en Juan 15:15, amados hermanos. Necesitamos, nosotros vamos a la batalla, hermanos.
nosotros estamos en un campo de batalla y formamos parte de los escuadrones de Jehová de los ejércitos y peleamos, pero peleamos para la victoria del pueblo de Dios, peleamos para la victoria de Dios y a Él se le debe toda la honra y la gloria, porque si recibimos la victoria, no es por nuestras fuerzas, no es por nuestra habilidad, no es por nuestra estrategia, no es porque ya me sé la Biblia de pe a pa, sino es por la gracia y por la gloria de Dios a través de su Espíritu es que obtenemos la victoria, porque dice su palabra, no es con espada, no es con ejército, sino es con su Espíritu. A través de su Espíritu es como se obtienen las batallas. Y para que el Espíritu obre a nuestro favor, hermanos, tenemos que estar direccionados en la palabra de Dios, permitir que Dios direccione nuestras vidas de tal manera que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas y solo así podremos obtener victoria tras victoria. Gloria sea el nombre del Señor. Me despido de ustedes. Con esto terminamos nuestro estudio del día de hoy. La próxima semana seguiremos hablando de David, este extraordinario personaje del que nos habla el Señor a través de las páginas de su escritura. No me despido de ustedes. Vamos a orar para cerrar este tiempo de estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias por este tiempo de estudio. Señor, gracias por este personaje que estamos estudiando, Señor, porque a través de su vida, Señor, aprendemos, Señor, que tenemos que ser sencillos, Señor, que tenemos que ser humildes, Padre, que tenemos que ser celosos de tu nombre, Padre, que tenemos, Padre Santo, que ser llenos de tu Espíritu Santo para luchar con fervor, Señor, contra esas huestes, Señor, espirituales, demoníacas que diariamente, Señor, nos rodean, Padre Santo, y que a través de tu Espíritu podremos lograr, Señor, la victoria, porque tuya es la victoria, Padre. Gracias, muchas gracias, Señor, por todos y cada uno de mis hermanos en la fe, Señor, que se conectan cada lunes, Padre, para escuchar esta serie de estudios, Padre, porque son para crecimiento nuestro, Señor, para alimento de nuestro espíritu. Padre, te doy gracias por los amigos que se siguen conectando, por todos aquellos que a través de las redes sociales, Señor, han de escuchar este estudio. Padre, te doy gracias por esta estación de radio, esta herramienta tan extraordinaria que has puesto en manos de nuestro hermano Héctor, Señor. Que tú, Señor, derrames sabiduría de lo alto, Padre, para que siga, Señor, administrando de manera sabia, Señor, esta estación, para seguir, Señor, extendiendo el reino, Señor, para seguir propagando tu nombre, Señor, para que tu palabra, Señor, llegue al perdido, Padre. Te pido, Señor, una bendición para todos los que participamos en esta estación de radio, Señor, a través de devocionales, Señor, a través de reflexiones, Padre, a través de estudios, Padre. Una bendición para cada uno de nosotros, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, no nos abandone, Señor. Que sigamos buscándolo de día y de noche. Padre, te doy gracias por la vida de nuestro pastor Doroteo, Señor. Doroteo Rivera Zarza, Señor. Y de su esposita Adriana Herrera Ortiz. Bendice sus vidas, Señor. Bendice su ministerio. Bendice, Señor, la comunidad de fe, Señor Dios es fiel que has puesto, Señor, bajo su cuidado, Señor. Gracias, Padre. Gracias por permitirme servirte, Señor, en esta comunidad de fe, Padre. Gracias, Señor, porque es un honor servirte, Señor. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, servir y colaborar, Señor, a través del estudio de tu palabra. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Es un honor servirte, Padre. Te doy gracias en el nombre maravilloso de mi amado Salvador. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Me despido de ustedes, amados hermanos, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel, allí en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tezayuca, y estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana. Por ahí te espero, cuando gustes, te recibiremos con mucho cariño, con mucho respeto, para que conozcas y escuchas la palabra de Dios. Me despido de ustedes, no sin antes, amados hermanos, desearles que el Señor les guarde y les proteja hasta que nos volvamos a ver. En el nombre de Jesús. Bendiciones.